Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, licenciada. Gracias. Este es el parte médico de este martes 22 de febrero. Continúa la vacunación para adultos de 40 a 59 años de edad de 22 municipios del interior del estado. Jornada con la que en Yucatán se cubriría la vacunación correspondiente a la dosis de refuerzo contra el coronavirus de personas de ese rango de edad en los 106 municipios del estado. Asimismo, se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Ómicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Ómicron. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 54 pacientes en hospitales públicos. 100.287 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 92% del total de contagios registrados, que es de 108.176. Hoy se detectaron 320 nuevos contagios de coronavirus, 285 en Mérida, 6 en Progreso, 4 en Canacín, 3 en Chancón, Peto y Umam, 2 en Concal y Ticul, 1 en Citas, Junucmá, Motul, Opichem, Oxcutzcap, Samajil, Tecash, Tixcocop, Tixpehual, Tizimim, Tzucacap y Valladolid. De los 108.176 casos positivos, 757 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 67.133 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.340 en la zona norte, 16.401 en la zona oriente, 6.345 en la zona centro, 10.726 en la zona sur, 16.321 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 3 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 43 a 84 años. 2 residían en Mérida, 1 en la Ciudad de México, 1 en Progreso, 1 en Tetis y 1 en Cacalché. Entre sus principales enfermedades se encontraba hipertensión, insuficiencia renal crónica, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tabaquismo. En total, son 6.849 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 986 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 54 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.